Entramos entonces al capítulo de la demanda, viene a ser el capítulo 6 del texto del profesor Varian. Hemos empezado trabajando Varian 2, después 3, 4, 5, y ahora estamos entrando a Varian 6. En Varian 2 hemos hecho el modelo del conjunto de presupuestario, donde el concepto más importante es el costo de oportunidad y la recta de presupuesto. Ese modelo nos decía lo que el consumidor puede hacer dado los precios y dado el ingreso, es lo que puede hacer. Pero hemos visto en Variant 3 las preferencias del consumidor, es decir, lo que quiere hacer el consumidor, y para eso se construyó un modelo de curvas de indiferencia. Luego viene Variant 4, que es también Variant 3 con una diferencia. Variant 4 lo que hace es generar los algoritmos para la construcción de funciones de utilidad que permitan darle un número, la asignación de un número, al nivel de utilidad que representan las curvas de indiferencia, vale decir, las preferencias. La idea allí no es decir de que 6 es mayor que 4 en el sentido de que 6 es un 50% más que 4, no es así. Se está diciendo de que 6 es preferido a 4 como nivel de utilidad de una cierta combinación de bienes, tanto como 4.000001 es mayor que 4 y nos da las mismas preferencias. Entonces recuerden, en ese capítulo lo que veíamos es asociar las preferencias a un valor, a un nivel de utilidad que implica una utilidad ordinal y no una utilidad cardinal. Y luego sumamos ambas cosas, es decir, lo que puede hacer el consumidor y lo que quiere hacer el consumidor. Vale decir, llegamos a lo que hace el consumidor. Y lo que hace el consumidor es lo que anunció el profesor Varian en el primer párrafo del capítulo 2, ¿no? Dice: la teoría económica del consumidor es muy sencilla. Se trata de que el consumidor alcance la curva de indiferencia más alta posible, es decir, que obtenga la preferencia más alta, considerando que esa preferencia sea posible dado los precios y el ingreso. Ahora lo que vamos a hacer en este capítulo es análisis de estática comparativa con relación a ese óptimo del consumidor. Dado el óptimo del consumidor, por ejemplo, para el bien 1, si X sub 1, el bien en el eje horizontal, es óptimo, ¿qué pasa si cambia el precio de X? Entonces ahí vamos a analizar la estática comparativa. Y esta parte del video nos va a hablar entonces de, otra vez, de la clasificación de los bienes, en este caso los bienes normales e inferiores. Entonces empezamos por la estática comparativa, ¿no? La estática comparativa lo que nos dice en realidad es que la cantidad óptima de cada uno de los bienes va a depender de las variables que están asociadas con el conjunto presupuestario, ¿cierto? Es decir, X sub 1 óptimo va a depender del precio del bien 1, del precio del bien 2 y del ingreso, dada la función de utilidad. Y lo propio para el bien 2, que va a depender del peso 1, va a depender del peso 2 y del nivel del ingreso. Si nosotros asumimos por un instante de que no se mueve peso 2, no se mueve el ingreso, entonces hablaríamos de una estática comparativa con el precio de peso 1. Pero si lo que nosotros asumimos es que no se mueve el precio peso 1 y no se mueve el precio peso 2, la estática comparativa que vamos a estudiar sería el cambio en el ingreso. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar estudiando el cambio en el ingreso, o sea, la estática comparativa relacionada al cambio en el ingreso y cómo esto mueve el óptimo del consumidor. Veamos entonces este caso. Vamos a cambiar el ingreso. Lo primero que vamos a hacer aquí es incrementar la cantidad de dinero, el ingreso del consumidor, literalmente un diferencial de M, en términos prácticos,
un aumento de una unidad monetaria, ¿cuánto incrementa la cantidad del bien 1? Bueno, lo incrementa en un delta de x sub 1 o un diferencial de 1, siempre y cuando este valor sea positivo, es decir, mayor que 0. Decimos literalmente, ¿no? La variación en la cantidad óptima de unidades del bien en el eje horizontal como consecuencia de un cambio en el ingreso es positivo. Y si es positivo, entonces estamos hablando de una situación como la que se pinta aquí, ¿no? Miremos entonces la gráfica. Y acá tenemos la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a retomar esto, vamos a redibujar esto. Vamos a suponer de que esto es el nivel del ingreso inicial. Creo que lo puedo hacer más delgado. A ver, esto es el nivel de ingreso inicial, o sea, la recta de presupuesto inicial. Y esta es tangente con la curva de indiferencia más alta posible, que en este caso es esta de acá, lo cual nos va a dar este óptimo del consumidor. Ahí está el óptimo del consumidor, ¿no? Muy bien, ya tengo la cantidad óptima para el bien 1, la cantidad óptima para el bien 2, dada la recta de presupuesto, vale decir, dado el precio del bien 1, el precio del bien 2 y el nivel del ingreso, y me quedo con esa curva de indiferencia dentro del mapa de curvas de indiferencia. ¿Qué pasa si hago un ejercicio de estática comparativa y cambia el ingreso? Vale decir, ¿qué es lo que pasa si en lugar de quedarme con el ingreso normal, aumento el ingreso? Si aumenta el ingreso, entonces lo que va a ocurrir es que se va a desplazar la recta de presupuesto de la de color rojo a la que estoy dibujando acá, de color verde, paralela a sí misma, arriba y a la derecha, ¿no? Y eso va a provocar de que el óptimo del consumidor ahora sea otro, ¿no? Sea este de acá. Y observen lo que está pasando. Estamos encontrando ahora un movimiento que va desde acá hasta acá. Ese movimiento, en términos del bien 1, también lo podemos estudiar en términos del bien 2, significa pasar de esa primera cantidad del bien 1 a una cantidad a la derecha. Significa movernos aquí. Representa eso entonces la siguiente conclusión. Si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad del bien 1. Cuando eso ocurre, vamos a decir de que se trata de bienes normales. Si eso no ocurriera, diríamos de que los bienes no son normales, los bienes serían inferiores. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias.